Familia Plenia, bienvenidos a este lunes de historias. Ayúdenme por favor confirmándome si se escucha bien, si se ve bien la pantalla. Excelente. Y ayúdenme también para ir activando la energía y poniéndonos en modo consciente. Escríbanme ahí también para que Julián lea desde dónde nos escuchan. Acuérdense que parte de enaltecer y edificar el sistema es estar conectados. Saludos hasta Tequila, Tequila, Jalisco, Tlaquepaque, Manila, Tlaxcala, Bogotá, San Vicente, Chía, Colombia, Vélez, Colombia. Muy bien, pues muchas gracias. Allá los está leyendo mi buen Julián. Hoy tengo el honor de presentarlo a nombre de toda la familia Plenia y de los fundadores, porque hoy es lunes de historias, como ya bien saben, y como nuestra empresa lo promueve. El contexto, la epigenética, influye más que nuestra carga genética. El contexto, las asociaciones poderosas que nosotros hagamos, es lo que nos va a llevar a tener esa vida que soñamos. Y los lunes es para mí de mis días predilectos porque conocemos no nomás al diamante, que para llegar a diamante ya Julián nos contará y como lo hemos estado escuchando en los demás diamantes fabulosos que tiene Plenia, pero hoy conoceremos a la persona. Y a mí me llena de orgullo saber que cada vez más empresarios de lo tradicional voltean a ver esta industria porque de alguna forma no estamos conformes con lo que nos ofrece allá afuera el mundo tradicional, el status quo. Entonces yo tengo el honor de presentar ahora a Julián Sánchez, líder diamante el bello país de Colombia y el mercado creciente allá. Eh, no te voy a robar muchos minutos para presentarte, les comento que él tiene 20 años en negocios tradicionales, entonces imagínense que en una hora nos va a tratar, porque imagino que es complicado de resumir 20 años de experiencia en lo tradicional, porque de ahí es donde aprendemos todos, de las experiencias, las curvas de aprendizaje que los demás empresarios han tenido. Bienvenido, Julián. Estás en tu casa, este es tu espacio. Ya no te quito más tiempo. Felicidades también por el gran avance y los logros que están teniendo. Bueno, muchas gracias, Eldar, no solamente por presentarme, sino por todo lo que estás haciendo por la empresa. De verdad que eres una persona que siempre está ahí sumando, aportando valor. Te agradezco porque, bueno, ya sabes que has estado muy pendiente. Fuiste el ángel de la guarda de mi esposa ahora que estuve en México. Gracias por también a los cofundadores, a Luis, a Ricardo, a a Rodri por abrirme este espacio, por darme la confianza. Y bueno, en esta mañana vamos a conocer un poquito acerca de Julián Sánchez. ¿Quién es Julián Sánchez? Esta persona que para muchos mexicanos ven que acaba de llegar a Diamante. Bueno, yo tengo 45 años de edad, nazco en una ciudad de Colombia que está en el eje cafetero donde sale el mejor café del mundo, que es en Pereira, en 1980. Y bueno, va por aquí a compartir de una vez pantalla y empezamos un poquito a ver foticos y todo, a ver si nos llenamos un poquito de nostalgia, pero también qué rico compartir. Y la verdad que cuando uno muestra su historia, habla de su testimonio, pues de cierta manera comparte un poco. Quisiera saber, Elder, si me colaboras, porque no estoy viendo aquí ya el chat, si me estás viendo bien, si Sí, se ve la pantalla. excelente. Ok. Entonces vamos a hablar de esta historia que todavía se está escribiendo, esta historia que ahorita inclusive se está empezando a escribir, lo más interesante. Hablemos un poquito de dónde vengo yo. Entonces, como les decía, nazco en Pereira, vengo de una familia de tres hermanos. Eh, por acá hay una foto, bueno, esta es mi familia, acá está mi madre. De hecho, esta foto, pues es una foto donde mi madre, esto es en el 2023, estaba pasando por un proceso de cáncer, ahora está perfecta, esa mujer está hermosa,
con una cabellera grandísima, larga, pero quise poner esta foto porque mi hermano vive en Canadá y fue la última vez, con la enfermedad de mi mamá vino, fue la última vez que nos hemos reunido todos. Entonces rápidamente les cuento un poquito. Aquí está pues mi hermosa esposa Natalia Valdés, muchos ya la conocen, tuvo la oportunidad de estar con nosotros el, el, el lunes pasado. Por aquí tengo a mi sobrino Matías, que es mi ahijado y lo adoro con todo mi corazón. Es hijo de mi hermano es este que está aquí de camisa roja, está cargando a Elenita, su otra hija, él tiene dos hijos, y su esposa Carolina, pues mis padres están en la parte de abajo. Aslan, que era la mascota de mis padres, lastimosamente murió la semana pasada, fue un proceso doloroso, pero por aquí está mi hermana Lina, que es la mayor, está con mi sobrina, que pues, ahí se da cuenta que son igualitas, y el esposo de mi hermana, que se llama César. Básicamente esa es mi familia, por el lado pues como paterno y materno, pero obviamente yo vivo con mi esposa, mis dos perrijas, vivimos en una casa campestre, nos encanta el campo, nos encanta la naturaleza, nos encantan los animales, nos disfrutamos esto, de verdad que nos ayuda mucho a conectar con la parte espiritual, estar en la naturaleza, me encanta leer, mi hobby es leer, tomarme un buen café, soy muy cafetero y por eso me tiene súper conectado y más pues que ahora que no solamente me tomo un café delicioso, sino que me lo tomo con sentido, como decimos nosotros acá, me tomo mi cafecito Fungi, más adelante hablaremos de todo lo que me ha servido a mí en todo este proceso. Bueno, empecemos a hablar un poquito. Resulta que mis padres, nosotros tuvimos, digamos que mucha abundancia. Mi padre fue empresario toda la vida y nosotros tuvimos mucha abundancia hasta que yo cumplí 15 años. Eh, Teníamos muchas opciones, una vida muy cómoda. En realidad, yo era de esos niños que recogían en el colegio, los llevaban al club en las tardes. En el club se entrenaba tenis, se entrenaba diferentes deportes. Después me llevaban otra vez a la casa en la noche, con muchas, digamos, comodidades. Y mi padre en 1995 tiene un problema serio con la guerrilla, no quiero entrar en detalles, es todo un cuento muy largo, pero digamos que ahí se rompe esa burbujita en la que yo vivía como protegido. Como decimos en Colombia, era un hijo de papi y mami, todo me lo daban, todo a pedir de boca. En ese proceso me toca pasar por cosas muy difíciles a mis 15 años, cosas que muchos niños de mi edad no tienen, pues nunca han afrontado. Y esto me ayuda a crecer. Yo les voy a contar mi historia es algo particular, no diría que buena, mala, yo diría que particular. Muchos de los amigos y familiares que me conocen de cerca me dicen que yo podría escribir no un libro, sino una saga con todo lo que, pues, como ha atravesado, pero no me siento nunca víctima, no quiero verlo, que lo vean así. De hecho, me voy más por, no sé quién ha escuchado un discurso que da Steve Jobs en la Universidad de Stanford, donde habla de unir puntos y dice que uno no puede unir puntos hacia el futuro, sino hacia el pasado. Yo ahora, siendo la persona que soy hoy, empiezo a ver todo lo que me ha sucedido durante mi vida, vuelvo y hago énfasis en eso, no como víctima, sino como todo lo que ha pasado y ha transcurrido con mi vida y me doy cuenta que cuando uno esos puntos es lo que me ha llevado a ser la persona que soy hoy, tan feliz, tan agradecido con la vida. Entonces, bueno, se rompe esa burbuja y a mí me toca madurar mucho. Y eso es algo, una gran lección que me da la vida, porque digamos que yo empiezo a trabajar desde los 15 años. De hecho, empiezo a ayudar en la casa, empiezo a trabajar en una fotocopiadora, así empieza mi vida laboral, empiezo a coger responsabilidades, a empezar a ganarme mi propio dinero. Después de tenerlo todo, a pedir de boca, ya pasa a que tengo que producir, a que tengo que ayudar. Pasamos por una situación difícil desde la parte económica, pero muy unidos como familia. Eso nos unió mucho más. En el 97 pasa también, no lo voy a mencionar, esto es o sea, se nos iría la hora acá. Digamos que nosotros nos criamos en Pereira y en Pereira en ese entonces, de los 90, había mucha mafia todavía, pero no como se veía en ese entonces. Y digamos que una de las cosas que pasaba en ese momento
es que todos como los hijos, yo me crié en un barrio en Pinares, como les decía, con muchas opciones, era un barrio muy bueno de Pereira, y ahí vivían los hijos de los empresarios, de los doctores, de los abogados, o sea, pero también vivían los hijos de los narcotraficantes, y en ese entonces como que no había una penalidad moral, sino que todo el mundo sabían que eran narcotraficantes, pero todos eran revueltos con todos. Nosotros nos criamos, en mi casa dormían niños que eran hijos de narcotraficantes, nosotros íbamos a dormir en la casa de ella, y mi hermanito una vez está en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, le toca presenciar algo, y pues empieza esa persona que estaba haciendo algo que no debía, empieza a amenazar a mi hermano de muerte. Nos toca salir pues como a otra ciudad, donde venimos a hacer vida en Medellín. La familia paterna de mi papá era de Medellín, entonces nos venimos acá, y esto es algo maravilloso porque primero nos alejamos como de muchas amistades que después terminaron extraditados, terminaron involucrándose, inclusive una tristeza porque personas que eran hijos de profesionales, de gente muy buena, pues al ver como todo ese dinero que se ganaba tan fácil y al estar como en ese ambiente, y ahorita él arrancó con eso, el ambiente es supremamente importante. Al estar ahí, muchos de los que eran nuestros amigos en la juventud terminaron en la cárcel, extraditados, muertos, porque se metieron en ese mundo del narcotráfico, y gracias a Dios nosotros salimos de ahí. Nos venimos a empezar una nueva vida. Acá se me abren más opciones de universidad, todo, empiezo a trabajar desde muy joven. Mi hermana entra a la universidad, no, mis padres no tenían cómo brindarle como la universidad, entonces yo me pongo a trabajar, y todo lo que yo trabajaba, mis padres sostenían la casa, y yo con eso pues ayudaba a mis padres para que pagaran la universidad de mi hermana, y empiezo a trabajar después con unos tíos en ingeniería civil, me meto a estudiar ingeniería civil, y estudiando, digamos que ingeniería civil en 1999, ya iba en séptimo semestre, y pasa algo que marcó mi vida mucho. Una vez estaba compartiendo con unos amigos, vomito sangre, sangre literal. Pues para nada nos gustó eso, empezamos a buscamos mucho, mucho, mucho qué era lo que podía pasar, hasta que encontraron unas varices esofágicas. Siguen buscando como 7, 8 meses investigando, haciéndome exámenes de todo, y a través de un cateterismo que me hicieron, descubren que una vena mía, que se llama la vena porta, todos la tenemos en la altura entre el vaso y el hígado, se había taponado, había generado una trombosis, y al taponarse esa vena, pues, ¿cómo les parece que el vaso se empezó a poner muy grande? Eso no era un vaso ya, sino una jarra, una cosa gigante, y al hígado mío no le estaba llegando, porque ahí era donde estaba taponada entre el paso del vaso al hígado, y al hígado mío se queda varios meses sin llegarle sangre, y eso produce una cirrosis. A mí me operan, me hacen una derivación de esa venita, me la conectan por otro lado, pero ya mi hígado estaba muy afectado, aunque me dicen que todavía está funcional, no me hacen un trasplante. Eso yo tenía 19 años, eso fue hace 26 años ya. Y pues en ese momento, después de la operación, me empiezan a hacer exámenes, todo. Mi vida continúa común y corriente, no, aparentemente todo quedó bien. Los exámenes de sangre que me hago regularmente siguen diciendo que va bien las cosas, va bien, va bien, va bien. Y bueno, más adelante eso va a ser importante, por eso los cuento. En el 2003 conozco el amor. Bueno, pasando por esta situación, les cuento esto ¿por qué? Porque esto me llevó a tener a empezar a tener una búsqueda espiritual muy tremenda. O sea, yo me sentí muy acompañado, y gran parte de la fortaleza espiritual que yo tengo hoy en día empezó ahí, empezó ese despertar, esa búsqueda espiritual. Empiezo yo a conectarme. Esto también, la enfermedad es un gran maestro. Me empieza a volverme más humilde, me empieza a aterrizarme, me hace madurar bastante. Y bueno, en el 2003 yo ya estaba estudiando, trabajaba, ya había empezado a montar mi empresa de joyerías, eh, pero la tenía de manera muy informal, compraba joyería, vendía joyería, pero no estaba legalizada, no pagaba impuestos, bueno, era solamente compra y venta. Entro a la universidad a estudiar de noche, ya podía pagarme la universidad,
entro a estudiar de noche, a mis hermanos, mis padres les dieron la universidad, yo pues quise como ayudar en ese sentido en mi casa, entonces fue el único que me pagué siempre la universidad, y conozco el amor de mi vida, conozco a Natalia, ya Natalia estudiaba administración de negocios, la mujer más hermosa de toda la universidad, de hecho era la capitana de voleibol, mejor dicho, y como yo traía ya habilidades de venta, pues entonces eso es muy importante porque yo siendo plaquito, pequeño y ella muy cotizada en la universidad, muy hermosa, y yo empiezo a hablar con ella, bueno, nos enamoramos y empieza toda nuestra historia. Ella hace de hecho algo muy bonito, uno de los tantos actos de amor que ella ha hecho, perdón. Bueno, y es que renuncia a seguir estudiando en la universidad porque nos vamos a vivir juntos, ya cuando nos hacemos responsables. Yo ayudaba en mi casa, pues una cosa es ayudar, otra cosa es hacerte responsable de tu vida, de todos tus gastos, todo eso. Ya nos toca tomar una decisión, solo uno de los dos podía, o sea, solo podíamos pagar una carrera. Ella me dice, termina, tú estás más adelante en la carrera, termina, y ya después, apenas tú termines, yo arranco. Y así fue, ella toma la decisión, deja negocios internacionales. En ese lapso en que ella deja el negocio internacional, ella ya les contó, pues hace 8 días estuvo hablando acerca de eso. Ella se enamora de otro, digamos, se va por la rama del servicio, de las ciencias de la salud, y se enamora de todo ese cuento y termina pues estudiando fisioterapia. En el 2004 nosotros empezamos a jugar a ser empresarios. Digo jugar a ser empresarios porque arrancamos con muy poco capital, casi que todo a crédito, y empezamos a ser juiciosos, a reinvertir, a reinvertir, a reinvertir muy duro, porque teníamos que vivir del negocio. Ser empresario tradicional es muy difícil. Yo veo mucha gente que se queja y llora y todo en las redes de mercadeo. A mí me provocaría que esas personas tuvieran la vivencia de ser 2 o 3 años empresarios tradicionales, que tuvieran que pagar empleados, nóminas, gastos fijos, arrendamientos, servicios públicos, pagar impuestos. O sea, que se metieran en los zapatos. Digamos, yo por eso admiro profundamente a los cofundadores de acá, porque lo que hacen ellos es una maratón, hacen un trabajo titánico para que todo funcione para nosotros. Y cuando nosotros, créanme que cuando nosotros tenemos un problema, un agotado, para ellos es un problema 1000 veces mayor que el de nosotros. Entonces, eso te da, y el ser empresarios nos ha servido a nosotros a también entender desde el otro lado, a ponernos desde el otro lado. Pero arrancamos esto de ser empresarios, empezamos a crecer mucho, la joyería, pero ahí también en el 2004 conozco de las redes de mercadeo. De hecho, hago una red de mercadeo, se llama Travel One, y me enamoro profundamente del concepto de la red de mercadeo. Arranco haciéndolo de manera muy tímida porque estaba muy metido en mi joyería, pero una vez, y la importancia de los eventos, ayer Memo nos hablaba de la importancia de los eventos. Una vez voy a un evento, yo en ese momento ya me encontraba trabajando en mi empresa tradicional como 16 horas. Entonces siempre sacaba excusas que no tenía tiempo, que no tenía tiempo. Una vez, por insistencia de uno de mis mentores, en ese entonces yo no entendía todavía cómo funcionaba la red de mercadeo. De hecho, esta primera red de mercadeo la hice terrible, quedé súper endeudado, le prestaba la plata en ese entonces, costaba más o menos unos $3.000 el ingreso. En ese entonces el dólar era como a 1.000 pesos colombianos y costaba casi 3 millones de pesos, o sea, $3.000 costaba en ese entonces el ingreso, y en medio de mi desconocimiento y todo, nosotros terminamos con tarjetas de crédito, con plata que ni siquiera era de nosotros, prestándole el dinero como a 7, 8 personas a que se registraran. Obviamente menos de la mitad nos pagó. Bueno, aprendimos mucho, pero me enamoré mucho del concepto. Yo me acuerdo que esta empresa llegaba de Estados Unidos, pero era liderada por muchas personas centroamericanas, sobre todo. A mí me encanta escuchar a Hanoi porque me recuerda a esa época, había unos cubanos muy tesos, esa red de mercado, pues sobre todo casi todos eran puertorriqueños, y yo me empiezo a enamorar, a leer libros, compraba muchos audios, devoraba audios. Yo escuchaba tanto esos puertorriqueños que ya empezaba a hablar así sin pronunciar la R,
y de todo, o sea, estaba empeliculado, pero me enamoro de las redes, empiezo a ver lo que se podía hacer y todo por un evento donde fui y hablaban de que una frase de John Paul Getty que decía, prefiero ganar, yo en ese momento o sea, quería crecer mis ingresos porque todo se nos iba como reinvirtiendo, quería tener mejores opciones, nosotros como familia estábamos muy apretados porque casi todo se nos iba en pagar nóminas, en quedaba muy poco para nosotros y yo ya no sabía cómo producir más. Ya estaba, como les digo, trabajando 16 horas y escucho esa frase que decía, prefiero ganar eh, por el 1% del esfuerzo de 100 hombres que por el 100% de mi propio esfuerzo. Y eso como que hizo un boom y ahí fue donde me enamoré. Y empecé y yo dije, tengo que aprender a todo este concepto del apalancamiento, tengo que aprender de todo lo que es los ingresos residuales y bueno, en fin, me enamoro. Esta red de mercadeo empieza con falencias, empiezan a cambiar muchas cosas, muchas condiciones, y yo decido hacer mi trabajo de grado en mercadeo, decido hacerlo sobre una red de mercadeo para mi joyería y arrancamos, de hecho teníamos ventas por catálogo, aquí les pongo algunas fotos para que vean, a que no adivinan quién era la modelo era Natalia, que ahí ven un poquito de fotos de ella que casi no, o sea, casi no saco otra vez de esos tiempos, porque preparando esto me trajo muy buenos momentos. Empezamos a crecer, ya teníamos 200 personas que vendían por catálogo, a la gente les estaba yendo muy bien, pero empezó a haber un momento en el que yo tuve que tomar una decisión y era, o sea, estaba enamorado de las redes de mercadeo, pero entendí que era mejor hacer redes de mercadeo desde el otro lado, es decir, desde ser un distribuidor independiente, un empresario, pero no siendo el dueño. Estábamos en la joyería era difícil porque la joyería no maneja unos productos estándar, sino que maneja es productos de tendencia. Nosotros cada 2 meses cambiamos el catálogo y como no podíamos para responder a la creciente demanda que venía presentándose, no teníamos la capacidad de fabricar muy rápido los productos para entregarlos. Entonces nosotros teníamos que anticiparnos y fabricar antes los productos. Y habían, digamos, unidades que se nos agotaban muy rápidamente, ¿no? de lo de los catálogos, pero otras que nos quedaban muchas existencias y nos empezó a quedar un inventario. Y yo dije, pues yo quiero seguir haciendo redes de mercadeo, pues tengo que buscar por otro lado, esto no puede seguir porque pues yo soy administrador de negocios y entiendo de números y yo dije, nos va a quebrar el inventario. Siempre me reunía con mis contadores de todo y decía, pero es que hemos trabajado, hemos vendido muchísimo, ¿dónde están las utilidades? Porque es que no las vemos. Mi esposa y yo trabajábamos, pero no se veían las utilidades, eso no llegaba a nosotros y siempre estaban las utilidades en el inventario. Nos estábamos llenando de inventario cada vez más, estoqueando. Bueno, en fin. Y ahí llega una propuesta con una empresa colombiana que se llamaba Ragval de Productos y esto fue maravilloso. Ahí, pues obviamente, llegar uno de ser dueño de una red de mercadeo a participar, como les digo, como empresario de una red de mercadeo, como distribuidor independiente, empiezo a disfrutar de yo no ser el que abro, el que cierro, el que resuelvo las cosas de los inventarios. O sea, que la empresa empieza a hacer una cantidad de cosas por nosotros, que es lo que es uno de los tesoros ocultos que tiene esta industria. Y pues ahí crecemos muchísimo. De hecho, pues por la experiencia que ya traía, me hacen parte de la junta directiva. Crecemos una organización muy grande. Acá conozco grandes personas con las que inclusive trabajamos, muchos de los que ahora hacen parte del equipo. Por acá, si ven acá de vestido rojo, está Diana Alderete, está Gloria Argüello, por aquí está Araceli Correa, muchas personas que hoy en día nos acompañan en nuestro proyecto y muchas otras más. Todavía hacemos grandes amistades, conocemos grandes personas, pero aprendemos mucho y aprendemos a liderar, aprendemos a liderar bastante, a manejar equipos de trabajo. Todo esto es una enseñanza y las cosas empezaban a funcionar. Ya nos podemos permitir de que Nati vuelva a la universidad, esta vez a estudiar lo que le gusta, que es la fisioterapia. Por aquí está con el uniforme inclusive de la universidad, aunque ella contaba hace 8 días que entró de 30 y pico de años a la universidad,
pues no desentonaba porque Nati es una mujer que se ve muy joven siempre, entonces se veía como una niña más con las que estudiaba. Compramos nuestro primer vehículo, 0 kilómetros. Bueno, empiezan a suceder muchas cosas que no nos habíamos podido permitir siendo empresarios tradicionales, pero todo, acuerde, uniendo puntos, todo esto me iba enseñando muchas cosas, me iba dejando mucho, pero en el 2018, lastimosamente esta empresa cierra, más adelante les voy a hablar de por qué cerró esta empresa, y llega una oportunidad más grande, llega a ser una empresa de servicios, ahí conozco grandes personas, conozco a los que son hoy en día todavía mis mentores, conozco a Efraín Tejada, empiezo a aprender mucho de él, hacemos un prelanzamiento, una preapertura en el 2018 increíble, miles de personas, en nuestro primer mes se registran 1.700 personas, empezamos a crecer, aquí también conozco a Mayrita Corral, mi mentora desde México, hoy en día sigue siendo mi mentora en Plenia. Efraín también, pues los que no lo conocen, es el único doble diamante en esta compañía Plenia, la posición más alta. Pero empezamos a crecer mucho, empezamos a conocer, llevamos digamos que los estándares aumentan, crecen y bueno, llegamos en una semana a una posición que llamada TC, es aquí como llegar a un oro en la primera semana, después empezamos a llegar llegamos en un mes y 1 mes y 15 días llegamos a la posición de vicepresidentes. Empiezan a hacerse realidad muchos de los deseos. Uno de ellos era ayudarle a los papás con la construcción de una casa campestre. Ellos querían disfrutar de una casa campestre, mejorarle las opciones. De hecho, uno todo lo que piensa, o sea, la capacidad que tenemos nosotros cuando nos enfocamos, pues es tan importante visualizar porque la visualización es la cuota inicial de la materialización. Yo me acuerdo que esta empresa nos lleva a nosotros en un viaje a Xcaret y bueno, estamos trabajando duro porque yo sé que nos vamos a ir con muchos de ustedes a Xcaret otra vez, vamos a repetirlo ahora en Plenia. Y cuando yo estando en Xcaret empiezo a pensar, qué rico, que esto fue en el 2019, qué rico que mis padres estén acá, que antes de que mis padres mueran o estén más enfermos, puedan disfrutar de estas maravillas. Ese mismo año van ellos en diciembre. Entonces todo se empieza a materializar, empezamos a tener una vida mucho más cómoda, muchas más opciones de las que venimos acostumbrados. Empezamos a disfrutar de las mieles y de las promesas de la industria multinivel, de las redes multinivel. Desarrollamos equipos maravillosos, viajamos por todo el país, viajamos por otros países, empezamos a construir, pero ojo, mire, ACN se cierra en septiembre del 2024, nosotros todavía teníamos unos residuales altos y todo, y entra Plenia. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es algo, es un gran tesoro que nosotros tenemos en Plenia. Yo sé que muchas personas de pronto no lo habían pensado de esta manera, pero la compañía, fuera que tiene esos 3 pilares, de grandes productos, un sistema de formación increíble, un plan de compensación inigualable, nosotros tenemos una gran ventaja. Mire, las 2 compañías anteriores que les mostraba, que se terminaron por una sencilla razón. Porque la compañía empezó a llegar o entraron a ser socios o dueños de la empresa personas que no vienen de la industria multinivel. Es supremamente importante cuando vamos a hacer un proyecto multinivel, y esto me lo enseñó, acuérdate que acá estamos como Steve Jobs, uniendo puntos, y es sacar de todas estas cosas que de pronto pueden parecer malas o algo así, sacar todas esas enseñanzas que hay detrás de cada cosa. Y créame que el que tanto Rodrigo como Ricardo, como Luis Fernando, vengan de la industria, conozcan la promesa de las redes de mercadeo, es supremamente valioso. ¿Por qué se acabó Radval, esa compañía que les mostraba yo? Se acabó porque dejaron entrar como socio capitalista a una persona que venía de ser hijo de uno de los dueños de una de las empresas más reconocidas de Colombia, un socio capitalista que era empresario tradicional, no conocía nada de las redes de mercadeo y se sentía muy mal con los beneficios, supuestamente. O sea, a él le encantó la idea al inicio y lo mismo pasó con ACN cuando ellos venden la operación de América Latina a empresarios tradicionales. Cuando estas personas no entienden
el espíritu de las redes de mercadeo, no entienden lo que hay detrás de él, no entienden la promesa. Ellos al principio se sienten atraídos porque van a tener una cantidad de personas promoviendo sus servicios, promoviendo sus productos y que no les van a estar pagando unos ingresos fijos. Eso les llama mucho la atención, pero después, cuando nosotros trabajamos mucho tiempo, trabajando domingos, trabajando horas extras, trabajando y creamos los ingresos residuales, ellos no entienden muy bien por qué nosotros ya nos están pagando, porque en la red de mercadeo tienen algo. Al principio vas a hacer muchas cosas por las cuales no te están pagando, pero después te van a pagar por muchas cosas que tú ya no estás haciendo. Y eso no lo entiende el empresario tradicional. Y ahí es donde ellos les duele y empiezan a bajar beneficios, y ahí es donde se terminan las empresas multinivel. Por el contrario, Plenia tiene algo maravilloso y es que este es el sueño. Miren, yo les voy a decir una cosa. Los que conocen la historia saben que todos tres cofundadores ya estaban bien desde la parte económica y se metieron aquí a trabajar como nunca. Veamos a Ricardo. Ricardo no necesita de Plenia para vivir. Y yo estoy seguro que Luis Fernando tampoco, lo mismo Rodrigo. Pero ¿por qué se metieron a esto? Porque ellos aman la promesa de la red de mercadeo. Viven en su sangre, tienen, yo les digo que cuando a mí me llega la red de mercadeo es como si me hubiera picado un bichito y me hubiera dejado implantada esta bendita enfermedad de la red de mercadeo por todo lo bueno que trae, por todo el crecimiento personal que me ha proporcionado, pero cuando uno ya lo tiene en el ADN. Eso hace parte de nosotros. Y nuestros cofundadores en su ADN tienen el gen de la red de mercadeo, el gen del multinivel. Y eso es supremamente fundamental para garantizar el futuro y lo que vamos a hacer en los próximos años. Pero lastimosamente o afortunadamente, cuando llega y estamos haciendo esa transición, a nosotros nos hablan de que Plenia viene a salvar lo que venía en decadencia ya en la otra red. Y viene a salvarlo, y eso nos lo avisan en septiembre, nosotros nos emocionamos, empezamos a trabajar, y en octubre empieza un deterioro, un mes normal, yo solo pude trabajar como un mes, yo de hecho ya venía con oxígeno, pero se incrementa mucho el deterioro. Resulta que, ¿se acuerdan de esa enfermedad que tuve a los 19 años? Mi hígado colapsa, mi hígado se vuelve totalmente cirrótico, se termina de dañar y de manera silenciosa venía dañando mis pulmones por muchos años. Y llega el momento en que tienen que tomar una decisión urgente de hacerme un trasplante. Y aquí empiezan los milagros. Y acá no sé cuánto tengo para que avancemos. Bueno, todavía tenemos como unos 10, 12 minuticos, 15 minuticos. Pero aquí empieza un milagro. Mire, y empieza la enfermedad como maestro, empieza a enseñarme. Fue muy difícil. Muchas personas, en estos días hablaba con una persona y me reía porque me decía, es que, ay, es que para usted ha sido muy fácil porque es que, porque a mí me ha servido muchísimo y es parte de mi testimonio el café fungi. Me decía, porque es que usted sufrió esa enfermedad. Pues yo por dentro me reía, porque cómo va a decir que me ha tocado muy fácil y que por esa enfermedad usted ya tenía un testimonio y por eso es que la gente le entra fácil a usted al negocio y todo, porque usted tiene un muy buen testimonio con el fungi. Y yo por dentro pensaba, bueno, puede ser una manera de verlo, pero que me tocó fácil. Entonces, llega, ¿y yo por qué les cuento esto? Miren, yo a partir de octubre no puedo empezar a hablar. De hecho, gracias al fungi, gracias a muchas otras cosas, pues como también de la mentalidad y muchas cosas, yo hoy estoy hablando, yo tengo orden de tener oxígeno 24 horas al día. Supuestamente me iba a empezar a desconectar a los 8 meses y el 9 de este mes cumplí 5 meses. Entonces, ¿por qué yo les digo todo esto? Porque a mí me ha servido mucho para mi recuperación, tanto las terapias, pero también mucho, mucho, mucho el fungi. Pero digamos que en octubre ya no puedo seguir hablando del negocio, en noviembre me operan. Cuando a mí me operan, y por eso yo digo que lo que tú te metes en la mente es muy poderoso. Cuando a mí me van a poner en lista de espera a mediados de octubre,
me dicen, esto, pues me preparan me hicieron todo un protocolo y dentro de ese protocolo, que son muchos exámenes, muchos profesionales de la salud, para el trasplante hay psicólogos que te preparan, porque no es fácil. Y los psicólogos me decían, junto con el jefe de trasplantes, la jefe de trasplantes, me decían, mire, esto puede ser un proceso de años, el que aparezca un donante, es difícil, tiene que tener tu misma estatura, tu misma constitución física, tu mismo tipo de sangre. Nosotros tenemos acá gente que lleva 6 años esperando, 7 años, y estamos a mediados de octubre, ojo, y yo les decía, esos son otros casos, porque a mí me va a aparecer en menos de un mes el donante, porque yo en diciembre estoy en mi casa, nosotros comemos un dulce en diciembre en Colombia que se llama natilla. Yo decía, en diciembre yo estoy en mi casa comiendo natilla con mis familiares. Y ellos que se reían y todo, después me confesaron inclusive que ellos me tenían como decían, pero si lo estamos preparando, ¿porque es tan iluso? Ellos me decían que es que el positivo, pero me lo decían a mí, pero entre ellos decían que yo era el iluso. Me decían el iluso, yo no sé qué, yo decía, no, es que yo en diciembre estoy en la casa. Yo en diciembre estoy en la casa, yo en diciembre estoy en la casa. Pues, ¿cómo les parece que me aparece el primer donante a los 12 días? Me voy, ya me ponen la batica, todo, 2 de la mañana, yo ya listo, ya estaba canalizada la vena, abren el paciente que iba a ser el que me iba a dar el trasplante y el hígado de él estaba graso y me dicen, se dañó el trasplante, devuélvase para la casa. Después de que me habían dicho años, salió uno a los 12 días. Yo me fui achantado, no les voy a decir, me fui aburrido para la casa, pero yo empecé a mentalizarme otra vez, eso me duró como 2 días y yo empecé, me va a salir, me va a salir. A los 8 días exactamente, eso fue un sábado, a los 8 días exactamente, yo le dije a Natalia y organicé toda la maleta con la pijama, con todo lo que tenía que llevar para la cirugía. La organicé, yo dije, mañana me vuelven a llamar. A las 6 de la mañana me llaman 20 días después y ya era el segundo donante. Ojo, y gente esperando por años un donante. 20 días después, y este fue el definitivo, me operan, me dicen que me voy a quedar 3 meses en el hospital, salgo a los 11 días porque yo les dije que iba a estar comiendo natilla, salgo el 20 de noviembre. En diciembre, en diciembre, bueno, pero antes de eso, ¿qué fue mi gran aprendizaje de esta enfermedad? Miren, yo pasé por una situación muy difícil, mis pulmones se llenaron de líquido, ya venían muy afectados y como los órganos que se van a trasplantar los meten en unos electrolitos, todos esos líquidos se fueron a los pulmones y estaba muy grave, pero para que yo pudiera salir rápido, yo no me podía dejar entubar otra vez. A mí ya me habían quitado, solo estuve entubado 2 días y yo no me quise dejar entubar y me dijeron, pero es que tenemos que entonces, sino que poner unos aparatos y son muy dolorosos, normalmente la gente no lo resiste. Y yo le dije, ¿qué le hace? Lo que haya que hacer, pero yo voy a estar en diciembre en la casa. Me ponen 2 aparatos, uno que era algo como una careta que me chupaba con mucha presión, tanta presión que me la ponían por 4 horas, que después de unos 10 minutos usted ya sentía que se le estaban arrancando los dientes, la mandíbula, los huesos los del tabique, los huesos de los pómulos. Sentía esa presión y usted empezaba a sentir un dolor impresionante y a las 4 horas me cambiaban por otro. Para que se lleven una idea, el aparato que yo tengo grande aquí, con el que me pongo oxígeno, da hasta 5 litros de oxígeno. El otro aparato que me ponían daba 64 litros de oxígeno. Eso era un oxígeno, pero a mucha potencia, tanto que usted no escuchaba lo que le hablaban, nada, era un ruido, el tabique empezaba a vibrar tanto y el dolor de cabeza a los 10 minutos era insoportable. Entonces, eran 4 horas, 4 horas. Estuve 3 días por eso. Y ellos me decían, yo nunca había visto una persona que lo soportaba, que todo el mundo se arrancaba esas máscaras. Decía, usted es muy fuerte, pero les quiero decir una cosa, porque no es para vanagloriarme yo. ¿Cuál fue mi fortaleza? Y aquí les voy a hablar a ustedes. Durante todo ese proceso, yo tuve una conexión espiritual impresionante. Yo tuve una comunión con Dios, una conversación. Esos aparatos no me dejaban dormir, porque eran 4 horas, 4 horas, 4 horas, durante 3 días. Y si yo me quedaba dormido, se me abría la boca y se me inflaba el estómago. No sé si vieron la cicatriz que me hicieron, la incisión que me hicieron fue muy grande, donde se me inflara el estómago y se llenara de gases. Era muy doloroso, entonces yo no dormía. Pasé varias horas, varios días, más o menos unos 4 o 5 días en UCI, donde yo no dormía absolutamente nada. Dormía media hora al día, que hacía una siestica o algo, pero como microsueños, pero no dormía. Y ahí yo tengo una comunión muy grande con Dios y les cuento todo esto. ¿Por qué? Porque
ahí me he revelado mi propósito de vida. O sea, Dios me empieza a poner en orden toda mi vida y me empieza a mostrar. Yo estando en esa UCI, en las UCI se escucha todo porque esas UCI son unos cubículos, las UCI son las unidades de cuidados intensivos. Y los que han estado ahí con algún familiar o porque han estado enfermos, saben que son divididas como por videcitos, por cortinas, por... Entonces uno escucha todo el dolor y yo sentí tanto dolor de humanidad, tanto, tanto dolor, tanta gente quejándose, el sufrimiento de las familias. Y Dios, que me mantuvo a mí, a pesar del dolor, a pesar... Yo estaba súper tranquilo, pero lo que me empezó a llegar es como que Dios me decía que mi propósito de hoy en día era llevar plenitud, era llevar una vida en plenitud a muchas personas, era salir a impactar, tener un impacto muy grande, compartir esto con muchas personas. No solamente personas que se ayuden desde la parte económica, porque esos también van a generar un eco mayor, un impacto mayor, empezar a impactar en la salud y me empieza a llegar todo ese mensaje, todo ese sufrimiento y ese mensaje tan claro que decía que nadie llega a una unidad de cuidados intensivos de la noche a la mañana, sino que es la consecuencia de años de malos hábitos, de mala alimentación, de mal manejo de las emociones. De hecho, me empiezo a ser muy responsable, nunca me sentí una víctima de todo lo que estaba atravesando, a pesar de que nunca supimos por qué se tapó esa vena a los 19 años, pero nunca me sentí como víctima o porque a mí no, sino muy responsable y muy responsable de salir de esto para tener un testimonio, para impactar y sobre todo para ayudar a muchas personas a que a través de nuestros productos y de la educación integral que nos da esta compañía, muchas personas no tengan que llegar a una UCI, o sea, que desocupar a las UCI fue el mensaje claro que me dijo, usted vaya, salga, haga todo lo que esté en su mano, humanamente posible, impacte personas para que mejoren su salud, para que mejoren sus hábitos, porque el sufrimiento de ellas acá, el sufrimiento de sus familias, esto no tiene que ser así, esto no es el común, esto no debería ser. Eh, y ahí empieza como todo a ser mucho más claro. Por eso, a pesar de que salgo y empiezo a hablar mucho después, de hecho yo salgo, esta es una foto que tengo con Memo y Iván, llegan en diciembre, me traen producto, nosotros habíamos encargado producto, entre ellos me llega el Fungi, es el único que yo empiezo a tomar, porque yo le pregunté al doctor, doctor, ¿yo puedo tomar café? Y me dijo, sí, y yo dije, si le hablo de productos, y esto es algo que lo comparto, pero fue mi responsabilidad, no le estoy recomendando a nadie que lo haga. Yo hablé con mi esposa y yo dije, asumo la responsabilidad, me lo voy a empezar a tomar, porque si le decía a los médicos que iba a tomar productos naturales, de inmediato me iban a decir que no. Es más, ellos me mandaron como 25 medicamentos, de los cuales 15 eran para el trasplante por ahí, 10 para los efectos secundarios que tenía la droga aleopática o la droga tradicional. Y eso está bien para ellos, pero ojo con usted mencionarles productos naturales. Entonces yo asumí mi riesgo y yo empezar a tomarme el Fungi. ¿Por qué les cuento esto? Voy a la revisión de los 3 meses en febrero. Voy a la revisión de los 3 meses. Yo ya llevo 2 meses tomando el Fungi. Y esto hace parte de mi testimonio del Fungi porque cuando la médica, la hepatóloga coge los exámenes, me dice, Julián, ¿usted qué se está haciendo? Y la doctora habla fuertecito, me dice, ¿usted qué está haciendo? Viendo los exámenes de sangre. Yo me asusté mucho, porque como yo había tomado el riesgo, yo dije, Dios mío, me dañé el trasplante, dañé toda esta operación, todo. Yo le dije, ¿por qué, doctora? Y me dije, en mis 15 años como hepatóloga nunca había visto algo así, más me preocupé yo. Pero ahí empieza ya a decirme, usted parece un trasplantado de 8 meses, sus transaminasas, todo lo de su hígado está respondiendo como si llevaras 8 meses de trasplantado. ¿Usted qué está haciendo? Obviamente yo no le iba a decir nada de adaptógeno, nada, porque me coge a regañármela. Yo le dije, es el de arriba que me ayuda mucho, porque en realidad sí me ha ayudado mucho, pero hablo con mi esposa y yo le digo, o sea, eso fue como una confirmación más de lo que yo sentí de mi propósito. Y yo dije, esto hay que hacerlo en grande, hay que empezarlo a compartir de manera masiva. Y en medio
mis posibilidades porque no podía hablar mucho porque me quedaba sin oxígeno, me ahogaba, se me iba el oxígeno cuando hablaba. Empezamos a compartir, empezamos a hacer reuniones en casas. Mi esposa hablaba más que yo, pero me dejaba aparte para yo contar mi testimonio y empezamos a transmitir, a transmitir, a transmitir. Y en la primera semana llegamos a diamante, ¿no? Pues con un código que tenemos a nombre mío, porque todo lo trabajamos juntos, y con el código que tenemos a nombre de ella llegamos a oro y empieza como nuestra historia. Acá conocemos personas maravillosas, conocemos personalmente a Ricardo, conocemos personalmente a Luis Fernando, bueno, luego viaja mi esposa a México al retiro de oros, conoce también a Luis Fer y conoce muchos líderes también de la organización. Y créame que mucha gente va a decir, Julián Sánchez y Natalia Valdés llegaron a diamante en su primera semana. No, les acabo de contar la historia, pero ¿a qué voy con esto? Y con esto vamos finalizando. Es que no tienes que esperar a que todo sea perfecto para tú arrancar, no, no todas las condiciones se tienen que dar, arranca desde donde estés. Puedes estar atravesando por cosas que en este momento no entiendes. Recuerda cómo arrancamos de lo de unir puntos. Steve Jobs dice que uno no puede unir, cuando a uno le están sucediendo las cosas, uno no entiende en el momento y uno muchas veces pregunta, Dios mío, pero ¿por qué a mí? Más bien empecemos a preguntar, Dios mío, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Qué va a salir de aquí? ¿En qué persona me voy a convertir después de atravesar por todo esto? Y la verdad es que cada vez que pases por una situación difícil te vas a convertir en una persona mucho más fuerte, una persona más poderosa, una persona con más recursos. Eso te va a llevar, cuando uno pasa por crisis, eso te lleva a exigirte, te lleva a estudiar, a leer. Ahí es donde sí es importante todos esos libros de liderazgo que leemos, porque ahí es donde tenés que sacar tu mejor versión. Eh, Jim Rohn decía, no desees que las cosas sean más fáciles. Lo que tú tienes que desear es ser mejor, convertirte en una mejor persona. Eso es parte de lo que yo les quería compartir hoy y simplemente les quería decir, miren, independientemente de lo que esté sucediendo, no se victimicen, no se pongan en el papel de víctimas, no digan, no utilicen eso como excusa, porque en la vida solamente hay razones o excusas. Todo esto que yo les estoy compartiendo, mi enfermedad, lo que tuve que pasar, fueron razones muy poderosas para yo hacer esto en grande, para hacerlo mejor. Para nada me justifiqué, nunca fui, que esa fue mi excusa por la cual yo podría decir fácilmente, y cualquier persona que haya pasado por una enfermedad como la que yo atravesé en pleno lanzamiento podía decir, no tuve resultado, me quedé en constructor, porque es que me hicieron un trasplante, es que tenía oxígeno, es que no podía hablar siquiera porque me ahogaba, es que estaba totalmente inmunosuprimido, con droga que me mandaban, y tú puedes utilizar eso a tu favor y aprovechar todo lo que tienes en contra para ponerlo en viento a favor. Y ese es simplemente el mensaje que les quería compartir, un poquito de lo que ha sido Julián Sánchez, su vida un poco extraña, llena de retos, pero, pero que ante todo siempre doy gracias a Dios, porque cada vez me prepara y me convierte en una persona, yo creo que tengo la capacidad de ver desde otra perspectiva siempre las cosas y que no me derrumbe tan fácil ninguna circunstancia. Hay una frase que me encanta que dice que si quieres saber cuál es el tamaño de un hombre, pues observa simplemente el tamaño del problema que lo derrumba. Y esto es un llamado para todos nosotros. Si se agota un producto, pues se agota un producto y ya. Venda el resto de productos que tiene la compañía. Si hay algo y se está demorando un día de más el envío, pues simplemente es eso lo que está pasando. Si alguien toma la decisión de tu equipo de irse, hay millones de personas esperando allá afuera una oportunidad. O sea, no hagamos una tormenta en un vaso de agua. Recuerda que el 10% es lo que está sucediendo y el otro 90% es cómo estamos reaccionando ante lo que está sucediendo. Así que, sobre todo, para tener un enfoque como el que yo les estoy diciendo,
Para mí la clave es el agradecimiento. Agradece por todo. No te enfoques en el puntico negro que hay en una pared gigante blanca. O sea, enfócate en todo lo que tienes que agradecer, en toda esa pared blanca, no en ese puntico negro. Conviértete en una persona más agradecida. Mira, yo muchas veces le digo a la gente, usted puede respirar sin la ayuda de oxígeno. Yo antes no, cada bocanada de oxígeno que doy hoy en día lo agradezco. Entonces, esa es la invitación a trabajar por estos sueños. Vamos a impactar. Ayúdenme a desocupar esa SUSI, que nadie llegue allá, que a través de nuestros productos y de lo que enseñamos a la gente a través de los hábitos, la buena alimentación, el ejercicio, desocupemos esa SUSI, que la gente no tenga que pasar por tanto sufrimiento. Ayúdenme a eso y con eso bastará para que hagamos un impacto gigante en América Latina, en los Estados Unidos y en Europa. Un abrazo para todos. Les habló en esta mañana Julián Sánchez y que estén muy bien.